Soy Emilio Maldonado Garza, estudiante de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad SUAYED. El tema de hoy, como en las semanas anteriores, hablaremos de los sistemas políticos comparados. Esta vez con dos modelos que resultan desde el siglo pasado y en el actual siglo competidores por ver quién toma control mundial. En la materia, este es un tema ciertamente importante, dado lo que contempla cada uno con sus subtipos y vertientes. Y estoy hablando de la democracia y el gobierno dictatorial. Dictadura y democracia son dos rostros antagónicos, Batman y el Guasón, según se perciba en un término coloquial, o disyuntivas de la organización política y social, dos formas opuestas que han existido pero jamás coexistido en el mismo espacio a lo largo de la historia. En términos simples, antes de profundizar en el tema, la democracia es un modelo de organización político-jurídica en el que confluyen diversas tradiciones del pensamiento moderno y que persigue en un solo momento dos objetivos analíticamente distintos: limitar el poder y distribuirlo entre los ciudadanos, sosteniendo y animando esta doble finalidad los derechos fundamentales de los individuos. Por su parte, el modelo dictatorial es lo contrario, con un poder centralizado. Señala Vázquez en su página 150. Ello comprende este video a explicar mediante el capítulo 4 de Velázquez, Gobierno democrático, gobierno dictatorial, en sus páginas de la 150 a la 190, estos dos modelos que establecen el orden mundial. Empecemos, si se me permite, con la democracia. ¿Qué es la democracia? Bueno, Velázquez señala en cuanto de la naturaleza y el fundamento de la democracia significa literalmente poder del pueblo, pero de manera explícita se refiere a la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad entre los miembros de una colectividad consagrada en una ley fundamental. El fundamento recae en el principio de la libertad individual. En cuanto al funcionamiento y función de la democracia, se puede entender como el sistema de acciones típicas por las cuales se desarrolla la vida política en una sociedad, o sea, las que caracterizan el comúnmente llamado juego democrático, cuyas bases son la elección, representación, la deliberación y la decisión. Referente a las características y componentes de la democracia, Velázquez en sus páginas 157 a la 164 las comprende en 8 puntos fundamentales. Primero, la regla de la mayoría. En los sistemas políticos democráticos, esta es la regla fundamental en el principio de la autodeterminación y se refiere al principio de que las decisiones se toman según la voluntad de la mayoría, en este caso de la ciudadanía, mediante la emisión del voto. 2. Representación de intereses. Este punto argumenta que al estar las decisiones en las manos de los individuos elegidos para representarnos, ellos mantienen sus propios intereses al depender de un partido, algo que en México conocemos mucho, lo que lleva más a que representar al pueblo representa los intereses del partido, aunque esto se puede llegar a confundir. Más adelante veremos por qué. 3. Secreto. El secreto es utilizado por los gobiernos democráticos con el fin de llevar a cabo actos que en público no serían realizables, lo que es considerado como el arte de gobernar, que en el ámbito exterior tiene como finalidad no mostrar lo que un Estado es capaz de hacer. 4. El mercado político, es decir, la relación de intercambio entre gobernantes y gobernados, característica que se nutre entre consumidores y productores. 5. La cultura democrática, que se define como un esfuerzo de combinación de una idea y la diversidad, de la libertad y la integración. 6. Separación de poderes, sinónimo fundamental de la democracia. La separación de poderes es un elemento importantísimo, mas no esencial, cabe destacar, del gobierno democrático, teniendo como la separación más importante la del ejecutivo y la del judicial, como un mecanismo esencial para la democracia efectiva, gracias a la acción autónoma que poseen las cortes. Es así que Velázquez señala el ejemplo de Estados Unidos como la parte fundamental de la democracia, es decir, señala que a la Suprema Corte está separada del Poder Ejecutivo de los intereses de un presidente. Esta tiene mayor libertad de ejercer su función sin influencias externas, como lo pueden ser las influencias del Poder Ejecutivo sobre, por ejemplo, el Legislativo, lo que permite un ejercicio correcto del poder público. 7. Ciudadanía y responsabilidad política. El ser ciudadano implica tener derechos, pero también implica tener responsabilidades. Esas responsabilidades
hacen alusión a participar en los procesos políticos como votar en las elecciones, que por ejemplo en México y Estados Unidos vienen en este año, como un componente fundamental en la práctica democrática. Y por último, la doble autonomía del sistema político, es decir, sociedad civil y sociedad política. El sistema político y la sociedad civil son dos sistemas socialmente diferenciados que operan bajo su propia lógica y autonomía, para que estén, pero que al mismo tiempo están interconectados. Es decir, la sociedad civil proporciona los recursos humanos y la legitimidad necesaria, mientras que la sociedad política influye en la sociedad civil a través de sus decisiones y políticas. Conociendo qué es la democracia y qué componentes y características tiene, también tiene limitantes. ¿Cuáles son estas limitantes? Bueno, Velázquez en su página 165 a la 167 señala diversas problemáticas del modelo democrático, del cual yo encuentro 4 fundamentales. En primer lugar tenemos lo que yo llamo la tiranía de la mayoría. ¿Qué es esto? Existe el riesgo de que en una democracia la mayoría imponga su voluntad sobre las minorías, ignorando o incluso violando los derechos de estas últimas, lo que lleva a una situación de tiranía de la mayoría, donde los derechos y libertades individuales no están adecuadamente protegidos. Todos tenemos a los populismos. En América Latina nosotros conocemos muy bien este tema, ya que en el siglo pasado conocimos los populismos. ¿Pero qué son los populismos? En algunos casos la democracia puede ser aprovechada por líderes populistas que manipulan las emociones y los sentimientos del electorado para obtener y mantener el poder, lo que conduce a decisiones políticas irresponsables y a políticas que son perjudiciales para la sociedad en conjunto. En nuestro actual contexto, desde los movimientos de izquierda del siglo pasado, los nuevos movimientos de izquierda del actual momento en la América Latina, los que ahora se llaman neopopulismos, utilizan el rencor utilizado en los sistemas políticos anteriores, es decir, las falencias que tuvieron los sistemas políticos anteriores para ganar un electorado y hacer promesas que en principio pueden ser imposibles de cumplir. ¿Y qué representantes, conociendo ya sus limitantes y en qué consiste la democracia, qué ejemplos vivos podemos tener en el actual mundo de la democracia funcional o disfuncional? Depende de cómo se analice. Bueno, Velázquez en su página 168 señala 3 prototipos democráticos, así los considera él, como los representantes máximos de la democracia. Primero, Reino Unido, que da importancia a la limitación del poder del Estado mediante la ley y el incremento a los derechos fundamentales. El segundo, y creo que el ejemplo más conocido, es Estados Unidos, interpretado desde sus padres fundadores, que da mayor relevancia a la ciudadanía, a la constitución o a las ideas morales, que asegura la integración de la sociedad. Y por último, Francia, que insiste más en la representatividad social de los gobernantes. Esbozado el tema de la democracia, en qué consiste, las características y componentes, sus limitantes y sus representantes, finalmente analizaremos su contraparte, el rival, la dictadura. Como mencionamos, la dictadura es en principio opuesta a la democracia, ya que su manera de gobernar es unilateral y centralizada. Es decir, la cabeza de la dictadura es el dictador, el cual actúa, ordena, es pragmático y suele no perder el tiempo en consultar, de ahí el carácter unilateral. En el gobierno, la dictadura instaura de manera tal que cada miembro de la población está bajo la orden del mandatario, cuyas órdenes deben acatar y cumplir, mientras que la figura del dictador es un superente o un superhombre, es decir, casi visto como una deidad a la cual se le debe de respetar y que está por arriba de cualquier individuo de la sociedad, es decir, no todos son iguales en un modelo de dictadura. Ahora, ¿cómo se instaura la dictadura y por consiguiente el dictador? Existen 2 formas, señala Velázquez en su página 172 a la 174. El golpe de Estado y la revolución, que es la manera de derrocar al orden previamente establecido. Existen 2 tipos de dictaduras, las clásicas como la romana, que se instauraba únicamente como medida extraordinaria para afrontar una situación de emergencia, y las modernas, que a diferencia de las romanas no poseen, de acuerdo a Velázquez, respeto alguno por la Constitución ni por los principios generales del derecho individual que sí posee la democracia, por ejemplo, los cuales tienen tipos de dictaduras modernas o subtipos, como por ejemplo los totalitarismos,
el cual se apoya ideológicamente en una concepción colectivista del mundo, con puntos de vista sobre el hombre y la sociedad de validez dogmática en la vida del Estado, exigiendo la total subordinación del individuo a los fines colectivos, de los cuales hay subtipos. Por ejemplo, los totalitarismos nacionalistas, los totalitarismos religiosos o fundamentalistas y los modernizadores o socialistas. Ahora, existe otro tipo de dictadura que son los socialismos científicos. El más exitoso, puesto es la contraparte del modelo actual democrático en nuestro actual contexto, y que nace de la teoría marxista donde el Estado es omnisciente y ocupa áreas que tradicionalmente no le corresponde a favor de la clase proletariada. De ahí nació el Partido Comunista y sus posteriores vertientes o subtipos. Dentro del socialismo científico existen tres ejemplos históricos: el leninismo y posterior estalinismo totalitario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Democrática de la Alemania dividida y las democracias populares como China y Cuba. También existe el ejemplo más oscuro dentro del modelo de gobierno dictatorial, que es el nacionalsocialismo o naciosocialismo, conocido fundamentalmente por la Alemania nazi de Adolf Hitler, nacida de su libro Mein Kampf o Mi lucha en alemán, que destacó la debilidad de la República de Weimar y las consecuencias del Tratado de Versalles a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, en el que se destaca que el Estado debe universalizarse y extenderse para que la nación no sea afectada o dañada por otras, y la necesidad de construcción y conservación de la raza como una manera de garantizar su seguridad. Por último tenemos a los autoritarismos, que significa de manera peyorativa, señala Velázquez, exceso de autoridad, donde el líder carismático convierte la obediencia en un mandamiento, y en el que se desprenden subtipos como el fascismo de Mussolini de la Segunda Guerra Mundial o el franquismo de Francisco Franco tras la Guerra Civil Española. En cualquier caso, era autodestructivo estos modelos, señala Velázquez. Ahora, en América Latina nosotros sufrimos autoritarismos por supuesto. De hecho, Velázquez señala como tres tipos de autoritarismo en América Latina: los caudillismos, que eran los líderes militares como los caudillos; los presidencialismos, que eran las etapas donde un presidente gobernaba más de su mandato, o partidos políticos que tenían gran presencia en el Estado; y por último los constitucionalismos. En Latinoamérica han existido diversos dictadores, desde Cuba con Fidel Castro, Pinochet, Videla, entre otros. Ahora, como conclusión, ¿qué modelo es mejor? ¿La dictadura o la democracia? Entendamos esto. Cuando una democracia falla, tiene falencias, los totalitarismos o las dictaduras nacen como la solución a las falencias que conllevó la democracia, con la manera de servir al pueblo de una manera en que éste sea obediente para alcanzar fines colectivistas que beneficien a largo plazo a la población, como puede ser ejemplos como China, que es el país que más personas ha sacado de la pobreza con su modelo socialista científico, o se puede también llamar como una socialdemocracia, lo cual es una integración entre ambos modelos. Por otro lado, la democracia busca ser la respuesta a los errores que cometen en cuestión civil y de derechos del modelo dictatorial. Por ejemplo, las democracias nacen como respuesta a modelos autoritarios o que destruyen la sociedad civil. Entonces, un modelo no puede ser mejor que otro, pues depende del caso en el que se esté estudiando. Sin embargo, ambos modelos configuran nuestra actual realidad, puesto que cada vez estos modelos toman más relevancia como respuesta a los errores de otro. Para bien o para mal, estos modelos en los sistemas políticos comparados toman mayor relevancia, y por eso es importante conocer las vertientes que tienen y los subtipos para entender si un país está en una forma de gobierno dictatorial, qué tipo de gobierno dictatorial es, cómo funciona y cómo opera, de la misma manera que una democracia. Ese es el video de hoy. Mi nombre es Emilio Maldonado Garza. En la parte de abajo, como siempre, voy a dejar las fuentes de consulta que utilicé para esta actividad, y les agradezco por ver mi video. Adiós.